Adentrémonos ahora en una de las partes de estas megaislas estelares que son las galaxias. Observando una galaxia, podemos ver varias estructuraciones distintas en ella. Entre estas, podemos citar cúmulos globulares, minigalaxias satélites, constelaciones, soles, cometas, nebulosas planetarias y las que comúnmente conocemos como nebulosas y que técnicamente se definen nubes moleculares. Yo prefiero denominarlas, en honor a su verdadera función dentro del sistema galáctico, como matrices solares. Pero antes de entrar a comentarlas, deseo añadir que nuestra megaisla estelar, que se llama Vía Láctea, pertenece a un grupo de galaxias llamadas Grupo Local, compuesto por más de 22 galaxias de mayor y menor tamaño. En nuestra megaisla estelar se verificó hace más de 10 años un descubrimiento que se refiere a su núcleo. Este descubrimiento lo realizó un grupo de científicos que desde hacía unos años estaban estudiando el centro galáctico, consiguiendo detectar que existía un objeto gigantesco en torno al cual gira la Vía Láctea. Posteriormente, en el año 1985, se precisó que se trataba de un anillo de proporciones gigantescas, unos 10 años luz de diámetro y compuesto íntegramente por moléculas de hidrógeno. Una de las más misteriosas fuentes de radiación del firmamento proviene del centro de nuestra galaxia, y esta es un área en la que yo he trabajado. Cuando se mira hacia el centro de la galaxia, aquí tenemos una fotografía donde se ven estas manchas blancas y negras. Esto es debido a que el polvo impide el paso de la luz del centro, y por eso no podemos obtener ninguna fotografía del centro de la galaxia. Bueno, al poco tiempo de completarse el VLA, algunos colegas y yo obtuvimos las primeras imágenes de esta región central y tuvimos otra sorpresa. Vimos esta estructura espiral y parece que esta es la fuente de combustible del motor del centro de la galaxia. Parece, pues, que se encontró la fuente principal de todo el hidrógeno de nuestra megaisla estelar. Su funcionamiento es hasta hoy un verdadero misterio. Pero pienso que el solo tener la evidencia de que el componente básico para la estructuración y la composición molecular de nuestra galaxia, el hidrógeno, emerge del centro de la Vía Láctea, es ya un avance significativo para entender que de su núcleo surge el inicio del programa que instruirá a nuestra megaisla estelar y que producirá indefectiblemente el efecto vida en diferentes y numerosos sistemas para contribuir al mantenimiento y a su buen funcionamiento. Una vez hecho este pequeño inciso, añadiré que dentro de cada megaisla estelar encontramos componentes galácticos y en los que del mismo tipo podemos encontrar muchísimas variaciones, de las que iremos hablando en los siguientes capítulos. Hoy nos adentraremos en la composición y objetivo de las nebulosas, de las nubes moleculares. Las nebulosas, o nubes moleculares, para entendernos en el argot científico, son enormes agregados de polvo y gas atómico y molecular.
Son el crisol en donde nacen los nuevos soles. Gracias a un nuevo método descubierto hace más de 20 años, el entendimiento del funcionamiento de estas estructuras es mucho más sencillo de determinar y de valorar. Este nuevo método es astronomía molecular. Esta rama ha sido planificada para ser instalada principalmente en los satélites artificiales, que al salir de la atmósfera terrestre tienen una capacidad de observación mucho más precisa. Este complejo método es muy básico en su funcionamiento, el cual lo que efectúa es un barrido en distintas bandas electromagnéticas, incluida la ultravioleta, de las regiones espaciales en donde se han detectado las nebulosas, y mediante la observación en longitudes de ondas milimétricas investiga las regiones del espectro electromagnético, en el que dejan sus huellas dactilares las moléculas interestelares. Es bueno saber que en el espacio hay más de 40 tipos confirmados de moléculas y también en las matrices solares más frías. Todo parece indicar que por fuerzas desconocidas, aunque se sospecha que sean electromagnéticas principalmente, estos átomos y moléculas se precipitan en el interior de las matrices solares, quedando de esta forma protegidos de la radiación ultravioleta, y con la posibilidad de entremezclarse y seguir los procesos que, en todas las matrices solares, se dan y que van orientados a la creación de nuevos soles. Lo cierto es que en el mecanismo de estos aglomerados de energías y materia espacial se evidencia mucho más el axioma de la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. G. Longo explica de esta manera los particulares de las matrices solares. Las nubes moleculares son gigantescos cúmulos de gas y material molecular espacial y polvo que tienen unos contornos muy definidos, en los que la densidad del gas es mayor que la considerada normal en el medio interestelar. La diferencia de densidad del gas espacial y del gas de las nebulosas está entre 100 y 100.000 veces más denso en el interior de las nebulosas. Se suelen encontrar sobre el disco galáctico y tienen unas dimensiones medias de aproximadamente unos 3.000 años luz. La cantidad de material que contienen es equivalente a millones de masas solares. Es por esto que no nos debe sobrecoger el conocer el hecho de que aun cuando ocupan una mínima proporción del disco galáctico, menos del 1%, las nebulosas contienen una masa de gas mayor o igual a la presente en los espacios de toda la Vía Láctea en forma de hidrógeno neutro. ¿Cómo sucede su formación y consolidación como nebulosas y finalmente como matrices en donde se gestan y se construyen los soles que después saldrán y generarán sistemas estelares? Que se encuentren sobre el disco galáctico es meramente un tránsito o una regla a considerar. ¿Se desplazan por la inercia de rotación galáctica o se forman allí en donde hay determinadas fuerzas? Intentemos dar una respuesta precisa y coherente con respecto a los datos que han sido descubiertos recientemente y han sido acogidos dentro del ámbito científico como auténticos para apoyarse en las nuevas teorías. Vemos que más del 90% en el universo es hidrógeno. Por tanto, es el principal elemento útil para la creación, por diferenciación vibracional y con las fuerzas primarias de la creación, que a saber son fuerza electromagnética, fuerza nuclear débil fuerza nuclear fuerte y fuerza de gravedad. Pues bien,
Con estas fuerzas primordiales se mezclan moléculas y con diferentes reacciones nucleares de fusión, es importante no confundirlas con las de fisión creadas por los hombres y a todas luces antinaturales, consiguen dar lugar a otros elementos utilizando la energía como pegamento para consolidar el aspecto que ahora conocemos. Lo cierto es que existe, con respecto al hidrógeno, una seria controversia que ahora vamos a ver cómo la explica el astrónomo G. Longo. La naturaleza y los mecanismos de formación de las nubes moleculares todavía no se conocen con exactitud. Uno de los aspectos más enigmáticos del problema lo plantean la formación y la supervivencia de las moléculas de hidrógeno. ¿Cómo lo logran? Es algo misterioso, ya que el espacio interestelar está impregnado de fotones ultravioletas emitidos por las estrellas más activas, que tienen energía suficiente para disociar la molécula de hidrógeno. Una posible explicación, confirmada por recientes observaciones en el infrarrojo, es la presencia de grandes cantidades de polvo que protegerían el interior de las nebulosas de la radiación ultravioleta. Parece ser, por lo demás, que los granos de polvo pueden hacer las veces de catalizadores y acelerar la formación de moléculas, tanto de hidrógeno como otras más complejas. El proceso es conceptualmente simple. Para poder unirse en moléculas, los átomos deben encontrarse a energías muy reducidas, o lo que es lo mismo, a baja velocidad relativa. En condiciones normales, las energías son demasiado elevadas y la formación de una molécula es un fenómeno extremadamente raro. Puede suceder, sin embargo, que dos o más átomos se adhieran a un grano de polvo y que al migrar sobre la superficie se encuentren a una velocidad relativa casi nula y tengan así la posibilidad de formar una molécula. La mayor densidad de las nebulosas con respecto al medio interestelar, unida a una temperatura extremadamente baja, unos 10 grados Kelvin, las convierten en un lugar privilegiado para la formación estelar. Así lo prueban las observaciones recientes realizadas en luz visible, ondas de radio y sobre todo en el infrarrojo, que muestran que casi todos los objetos jóvenes de la Vía Láctea, nuestra megaisla estelar, como las estrellas OB, los cúmulos abiertos, las protoestrellas y las regiones de hidrógeno ionizado, están de alguna forma asociados con nubes moleculares. ¿Qué podemos desentrañar a raíz de estos conocimientos y los que ya hemos antes desarrollado? Porque, en manera cierta, las matrices solares son como guarderías que evitan que la luz de las estrellas escape. La cuestión es, ¿los soles se crean al azar en el interior de las nebulosas o pasan por una especie de proceso común constitutivo, de acuerdo a un proceso creativo propio de las nebulosas, y después son atraídos hacia el exterior de las nebulosas, hacia la galaxia? Esto no es una idea descabellada, como más adelante podremos ver. Y para continuar quiero puntualizar una serie de cosas, una serie de datos descubiertos referentes a las matrices solares, a las nebulosas moleculares, que se han conseguido a través de observaciones precisas, a través de telescopios ópticos, y que demuestran y verifican una naturaleza y un comportamiento preciso y generalizado en todas ellas. Los contornos muy definidos de las nebulosas moleculares. La densidad en el interior de las matrices estelares son entre 100 y 100.000 veces más densa que en los espacios exteriores a ellas.
Se las localiza sobre el disco galáctico. Se pueden notar distintas secciones o zonas bien determinadas. El origen de las estrellas, o B, los cúmulos abiertos, las protoestrellas y las regiones de hidrógeno ionizado están asociados con las nubes moleculares. Y la sexta y última, las nubes moleculares son extremadamente frías, aproximadamente unos 10 grados Kelvin. Como vemos, por los datos aportados podemos determinar que son un elemento fundamental para nuestra galaxia, para nuestra mega isla universal, de la cual son ocupantes y se diferencian de otras estructuras y por lo tanto tienen una individualidad de comportamiento. Comportamiento que es común a todas las nebulosas moleculares y que es el desarrollar la función de matrices en donde los soles se gestan y nacen con un proceso creador común. No obstante, hay que decir que no solo los soles como tales nacen, sino que dependiendo de su número y su característica pueden ser estrellas o B, cúmulos abiertos, protoestrellas que luego ocuparán un lugar en el conjunto galáctico. A raíz de esto también se plantean unas preguntas. Veámoslas. ¿Cómo ocurre su formación y consolidación como nebulosas y finalmente como matrices solares en donde se gestan y se construyen los soles que después saldrán y generarán sistemas estelares? ¿Se desplazan por la inercia de rotación galáctica o se forman allí en donde actúan fuerzas determinantes? ¿Por qué se encuentran siempre sobre el disco galáctico? Como vimos, el descubrimiento del anillo central galáctico, compuesto por hidrógeno, principal elemento en toda la creación, es fundamental en el estudio del comportamiento de las nubes moleculares. ¿Por qué? Por este sencillo motivo. Sabemos que su elemento, su material de construcción para los soles, es el hidrógeno. Es por tanto bueno saber que este hidrógeno tiene su mayor concentración en el centro galáctico y que con toda seguridad emerge del centro de cada una de las galaxias para autoalimentar así los sistemas de energía, pero también para producir el elemento básico para su constitución, el hidrógeno. También esta emanación, fotografiada y detectada por los radiotelescopios, da sentido a que las nubes moleculares, matrices solares como hemos dicho, estén situadas en el plano galáctico y en sus periferias, ya que podríamos decir que se ocupan de recoger estas emanaciones de hidrógeno y de esta forma dar lugar a su acumulación y por consiguiente el nacimiento de los soles. Sobre cómo realmente se formaron las nebulosas y cómo sucede ese proceso creador solar, solo Dios puede saberlo, pero intuyo que las fuerzas primarias ocupan un papel fundamental.
Quiero resaltar que para entender ciertos fenómenos de comportamiento de la naturaleza universal, habría que profundizar en el descubrimiento de otras fuerzas primarias que aún el teatro científico no ha descubierto con evidencias, pero que están ahí, cerca de nosotros, y que guardan un íntimo nexo con el origen más profundo del ser humano. Quiero remarcar, no obstante, que una de las más entendibles actualmente es la supergravedad o hipergravedad, que debería de estudiarse y de encuadrarse dentro de estas fuerzas primordiales creativas. Sin duda alguna, esta supergravedad, esta hipergravedad, aclararía muchas cuestiones que han sido consideradas y aún son consideradas hoy como un poco tabú dentro del teatro científico, como por ejemplo la superación de la propia velocidad luz. La fuerza hipergravitatoria debería ser ampliamente estudiada, aunque ciertamente, como dirán los sólidos científicos, antes debe ser descubierta. ¿O ya lo está? El Consejo Científico Mundial debería plantearse el estudiar si el espacio es estable. ¿Por qué no podría tener el espacio unas normas propias de comportamiento, de conducta y de movimiento? Einstein ya lo predijo, pero ha tenido que pasar casi un siglo para comprobarlo, de la fórmula matemática a la realidad. Durante 4 años estos dos satélites han recibido rayos láser desde la Tierra. Así se medía su distancia y velocidad. Cada año avanzan más rápidos. La causa, nuestro planeta arrastra el espacio-tiempo que hay hasta llegar a ellos y los acelera. Hemos descubierto que, tal y como predice la teoría general de la relatividad de Einstein, al girar la Tierra, esos satélites son arrastrados por el propio giro de la Tierra. Esto no supondrá una lluvia de satélites ni de meteoritos. Servirá para conocer mejor el universo y su estructura. Pero la tecnología que se ha usado para comprobar la velocidad de los satélites sí tendrá aplicaciones prácticas. La misma precisión que ha hecho posible comprobar esta parte de la teoría de Einstein. Será la tercera y última que se demuestra en este siglo. El ejemplo lo tenemos en nuestro propio cuerpo, la piel. En condiciones normales es estable, o nos lo parece, pero tiene ciertos comportamientos absolutamente propios al sentir frío e incluso emociones, como por ejemplo la piel de gallina. Con excesivo calor se expande, se dilata, se vuelve más porosa. Y no solo me refiero a la piel exterior, sino a esas otras pieles que son de los órganos interiores y que mantienen a cada órgano con una forma particular, pero que pueden dilatarse, contraerse, sufrir espasmos, en resumidas cuentas pueden ser estimuladas a voluntad. ¿Por qué entonces tanto el espacio intergaláctico como el extragaláctico no pueden ser también estimulados? ¿Por qué no podría ser que ciertas macrofuerzas consiguieran plegar el espacio? ¿Por qué no podría el espacio tener contracciones y expansiones cíclicas? Y si esto sucede, ¿intervienen en todo ello ese 99% de materia invisible existente en los espacios universales? Porque aún no han sido descubiertas, me parece una cobarde excusa, personalmente opino así, más cuando hay evidencia de la existencia de estas. Una de las evidencias es lo que ha sido llamado latido solar, y que se da en todos los soles, y que veremos más adelante. Veamos ahora ¿qué sentido tienen los movimientos de las nebulosas moleculares? Parece ser que estas son movidas en su movimiento de traslación, arrastradas por la fuerza de rotación impresa por el núcleo galáctico.
ocupando, parece ser, un determinado nivel en el espacio galáctico, aunque todo indica que poseen movimientos intrínsecos, inherentes, internos y externos a su propia naturaleza y que obedecen a un comportamiento común. ¿Cómo recogerían el hidrógeno molecular existente en el espacio galáctico? Para responder, tenemos que ver cómo son las estructuras de estas nebulosas, de estas creadoras de soles. Pues bien, en las nebulosas moleculares podemos apreciar este tipo de estructuras. Capa externa, capa intermedia, capa interna. La primera, la capa externa, está formada principalmente por polvo cósmico. Puede variar de densidad en algunas zonas determinadas, coincidiendo con la salida de los soles, ya formados como tales. Su presión con respecto al espacio exterior es de unas 100 veces superior. En la segunda nos encontramos con la capa intermedia, formada por gas atómico prácticamente en su totalidad de hidrógeno. Su presión puede ser variable entre 100 y 100.000 veces más que en el exterior. Y la capa interna, formada por gas molecular hidrogenal. La presión en esta capa es la mayor de todas ellas. Seguramente se tardará mucho en saber exactamente cuál es. Es donde se dan las condiciones idóneas para la agrupación nuclear de las estrellas, y en donde se entretejen las fuerzas que mantienen unidas y compactas a las estrellas que posteriormente nacen. Viendo esta estructuración, uno se queda impresionado al detectar un dinamismo simple pero complejo al tiempo, ya que las fuerzas intervinientes deben ser muy concretas en todas ellas, ya que todas ellas desarrollan la misma función. De esta forma, podemos estipular que las fuerzas existentes en el espacio pueden actuar diferentemente en cada una de las partes espaciales. ¿Son fuerzas distintas o son las mismas fuerzas que varían dependiendo de su ubicación? El hidrógeno neutro existente en el espacio tiende a reagruparse en extensas nubes que son arrastradas por el movimiento giratorio del núcleo central galáctico, así como todo lo que se encuentra dentro de su campo de influencia. Pero lo cierto es que sobre la recogida del hidrógeno espacial parece ser que se realiza a través de micropartículas de polvo cósmico existentes en la primera capa externa nebular. Los átomos y moléculas de hidrógeno quedan adheridos a estas partículas pequeñísimas y por algún proceso de convección de estas mismas partículas de polvo, el hidrógeno consigue llegar a la capa media, en donde las fuerzas o movimientos de agrupación del hidrógeno comienzan a ejercer su labor. Para que los átomos se unan creando moléculas y las moléculas se unan para crear moléculas superiores, es necesaria una velocidad relativamente lenta para que puedan intercambiar los electrones. Es de suponer que estos movimientos o transportes de hidrógeno deberán de ser a su vez lentos para permitir este proceso de reagrupamiento. El proceso posterior es difícil de imaginar debido a las titánicas fuerzas que deben de interactuar para lograr el producto final, o sea, los soles. Personalmente pienso
que el acto de la creación de las estrellas o soles no es un hecho de generación individual de cada uno de ellos, más bien estimo que es al contrario. Las nebulosas moleculares generan agrupaciones estelares que emergen en un tiempo y que posteriormente, al reajustarse sus fuerzas, en medida a sus masas y dimensiones, se crean los que conocemos como cúmulos globulares. Cúmulos globulares abiertos constelaciones, etc.